Señor, por diferentes problemas, por diferentes dificultades, por diferentes necesidades, Señor. Oramos, Señor, para que seas trayendo, Señor, la solución, Señor, la respuesta, Señor, a cada petición de cada hermano, Señor, de este lugar, Señor. Seas supliendo cada necesidad de cada uno, Señor. Seas, Señor, trayendo sanidad a los que estamos enfermos, Señor. Sea restaurándonos espiritualmente, Señor. Sea ayudándonos en todas las áreas de nuestra vida, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Te damos gracias, oh Dios. Oramos también, Padre, por la petición de nuestro hermano David, Señor, por Vanessa, Padre precioso. Señor, te pedimos a ti, Señor, por ella, primeramente, por la salvación, Señor, de ella. Señor, la salvación de Vanessa, Señor, en esta noche la colocamos delante de tu presencia, Señor. Donde ella esté, Espíritu Santo, visítela, Señor, toca el corazón de esta mujer, Dios de los cielos, y que ella pueda conocerte a ti, Señor. Y no solamente oramos a ti por ella, Señor, oramos por el esposo de Vanessa, Padre. Oramos por el esposo, por toda su familia, Señor, que un tiempo te conocieron, Señor, pero están un poco apartados. Oh Espíritu Santo, visíteles, recuérdales, Señor, cada promesa que ellos hayan leído de tu palabra, Señor. Recuérdales, amado Rey, que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Recuérdales, Señor, que tú estás ahí, Señor, esperándolos con los brazos abiertos. Recuérdales, Señor, que tu palabra dice que tú eres nuestra luz, nuestra salvación, de quien temeremos, oh Dios. Recuérdales, Señor, que aunque padre y madre nos dejare, con todo Jehová nos recogerá. Oh Dios de los cielos, inquiételos donde estén, Señor. Visítalos en las noches, Señor. Visítalos en todo momento, Señor. Recuérdales, Señor, que tú estás ahí esperándolos, Señor. Que tu misericordia está extendida para ellos, oh Dios. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos también por el papá de nuestro hermano David, Señor. Dios de los cielos, por el abuelo, Señor, por toda esta familia, Señor, para que ellos, Señor, te conozcan a ti, Señor. En el corazón de nuestro hermano David, Señor, está, Señor, como en el corazón de cada uno de nosotros que tenemos nuestras familias que no te conocen, Señor. Hoy rogamos a ti por cada uno de ellos, Señor, para que te conozcan a ti, Señor. Tráelos, Señor, a los brazos tuyos con lazos de amor, Señor, que ellos te conozcan, Señor, que ellos alcancen esa salvación, Señor, porque nosotros creemos en tu palabra, creemos en tus promesas. Tu palabra dice: mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo es toda mi familia, toda mi parentela, Señor. Rogamos a ti por ellos, Señor. También te pedimos, oh Dios, por las actividades, Señor, que se hacen en este lugar, Señor. Desde ya las colocamos en las manos tuyas. Las actividades que tenemos, Señor, pendientes, Señor, en cumplirlas, Padre precioso, en hacerlas, Señor. Te pedimos, Señor, que tomes el control, Señor, de todo lo que se va a hacer, Señor, de todo lo que está planeado, Señor. Lo colocamos, Señor, colocamos cada actividad que se va a hacer, Señor, en las manos tuyas, Padre. Hoy en el nombre de Cristo Jesús oramos, Señor, por los jóvenes, Padre, por aquellos jóvenes, oh Dios de los cielos, que están apartados de ti, Señor. Señor, tu palabra dice: ¿con qué limpiará el joven su camino si no es con guardar tu palabra, Señor? Recuérdale a Cristian, recuérdale a Karen, recuérdale a Nico, recuérdale a estos jóvenes, Señor, que solamente, Señor, hay un camino y ese camino eres tú, Señor. Que nada, nada, nada de este mundo queda, Señor, que solamente nos queda buscar de ti, Señor. Oramos y clamamos a ti por estos jóvenes, oh Dios, los jóvenes que están en drogas, Señor, por Aldemar, por Alonso, por Mauricio, Señor, que ha colocado en nuestros corazones, Señor, orar por ellos, Señor, para que tú les libertes, Señor, Señor, y los traiga a los brazos tuyos con lazos de amor. Señor, sabemos que tú eres más poderoso que el que está en el mundo.
mundo. Sabemos que tú eres más poderoso que cualquier dificultad, que cualquier necesidad, que cualquier problema, Señor. Hoy los colocamos en las manos tuyas, Señor. Hoy te damos gracias, gracias, Señor, por permitirnos haberte conocido, Señor, y habernos colocado, Señor, en el corazón de nosotros, Señor, estar levantando una oración, Señor, por aquellas personas que no te conocen, oh Dios. Te damos gracias, Señor, y te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir
en el autor y consumador de nuestra fe, en aquel que ha vencido todo argumento que se quiere levantar en contra de ti, oh Dios, que ha vencido al mundo, que ha vencido las tinieblas, que ha vencido la muerte, al diablo, y que venció el pecado por mí. Gracias, oh Dios. Gracias te damos por sostenernos todos los días de nuestras vidas. Gracias te damos, oh Dios, porque aún sabiendo que no somos perfectos, tú nos das las fuerzas para cada día continuar caminando en tu voluntad. Tú nos das las fuerzas para seguir caminando conforme a tus propósitos y conforme con el plan por el cual nos has llamado a cada uno de nosotros. Y aquí estamos en esta noche, oh Dios, intercediendo delante de tu presencia con súplicas y con ruegos delante de tu trono, reconociendo nuestra necesidad de ti, oh Dios, reconociendo nuestra necesidad de poderte adorar, de poderte glorificar, de exaltar tu nombre, reconociendo que tú eres el único que le has dado un propósito único y especial a cada una de nuestras vidas, oh Dios. Por eso cada día te glorificamos. Y gracias, oh Dios, porque solamente en tus fuerzas es que no hemos regresado a lo que éramos antes, Dios. Gracias porque cada día descansamos en tu voluntad, Señor. Gracias porque cada día descansamos en tus promesas que son grandes para tus hijos. Y por eso te honramos y te glorificamos, Dios. Por eso cada día continuamos caminando y continuamos peleando esta gran batalla, en la cual saldremos victoriosos en el nombre de Cristo, porque es Cristo quien vence por nosotros. Y te honramos, oh Dios, y te glorificamos todos los días de nuestra vida. Por eso cada día queremos seguir tus pasos, seguir los pasos de aquel maestro que vivió una vida santa y perfecta. Que cada día demos testimonio público del Dios en quien hemos creído y del cambio rotundo que ha habido en nuestras vidas, porque antes éramos tinieblas y ahora somos de la luz. Por eso que te glorificamos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Seguimos, pueden sentarse, hermanos, pero antes de orar por el predicador, vamos a orar por una petición que me pasé, se me olvidó, entonces vamos a estar orando por la salud de Mónica. Soberano Dios, te damos gracias, Señor. Colocamos la petición, Señor, de Mónica, Padre. Pedimos por la salud de ella, Señor, para que seas, Señor, restaurando la salud de ella, Señor, seas trayendo, Señor, la paz al corazón de ella, la confianza, Señor, en ella, Dios de los cielos, que tú puedes, oh Dios, y tienes todo el poder, Señor, para sanarle, Señor. Colocamos, Señor, la vida de Mónica en las manos tuyas, Señor, para que sea haciendo tu bendita y perfecta voluntad, Señor, en la vida de ella, Señor, y sea restaurando en el nombre de Cristo Jesús, sanando todo dolor, Señor, en sus huesos, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor. Oramos, Señor, por la vida de nuestro hermano Deimer, Señor, que en esta noche trae, Señor, el mensaje, Dios de los cielos, para que seas tú tomando el control, Señor, de su mente, Señor, de su corazón, Padre precioso. Le bendecimos en el nombre de Cristo Jesús, le bendecimos con salud, le bendecimos con prosperidad espiritual, material, Señor, y que esa palabra, Señor, que Él trae en esta noche, dirigida por tu Santo Espíritu, Señor, sabemos que es de gran bendición para nuestras vidas, Señor, porque queremos menguar para que tu Santo Espíritu sea el que crezca, Señor, en nuestras vidas y aprender cada día más de ti. Te damos gracias por la vida de Él, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas noches, Dios me lo bendiga, hermanos. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de congregarnos, reunirnos una vez más, y que ha sido Él quien nos ha guardado durante todo este día. ¿Sí? A veces esas pequeñas cosas se nos pasan. Darle gracias a Dios por el privilegio de la vida.
Bueno, antes de iniciar, quiero que me acompañen un momento en oración para que sea el Señor dirigiendo este momento una vez más. Padre amado, aquí estamos, Señor, una vez más, dándote gracias por tu misericordia y bondad para con cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor, por todo lo que nos has permitido hasta este momento, Señor. Y ahora especialmente, Señor, te queremos pedir que seas tú tomando el control, Dios, de este servicio, de esta predicación, Señor. Que seas tú, Señor, tocando cada día mi mente, corazón, Señor, para poder llevar tu palabra como lo que es, Señor, palabra tuya. Sé tú, Señor, hablando, colocando, Señor, en mi mente, Señor, lo que ya me has venido mostrando, Señor, pero que tú haces como tú quieres, Señor. Y en el momento en el que tú quieres, Señor, te glorifica y te manifiesta de manera inexplicable, Señor. Por eso, Señor, no quiero quedarme en lo que tú me has mostrado solamente, Señor, sino que quiero abandonarme en tus manos, Señor, para que tú tomes el control de mí, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor, permite también ellos que tengan un corazón dispuesto a escuchar tu palabra, Dios. Y que tu iglesia, Señor, que está aquí, y aún la que escucha, y aún las personas que no te conocen, Señor, sean edificadas por ti, Señor. Glorifícate y haz tu voluntad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, abrimos nuestras Biblias. Seguimos la secuencia de las predicaciones que hemos venido llevando durante estos miércoles en el libro de Gálatas. La predicación en esta noche lleva como título Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Es una pequeña, gran verdad que a veces se nos olvida, como lo decía ahorita. A veces no tenemos presente que somos hijos de Dios. Y que a través de estos versículos que vamos a estar meditando, vamos a recordar todas las o algunas de las consideraciones que tiene esta expresión y esta verdad en nuestras vidas. Para lo cual, les pido que estén ubicados en el libro de Gálatas, la predicación está basada en el capítulo 4, pero que quiero que antes de ir al capítulo 4 nos ubiquemos un momento en el capítulo 3, desde el versículo 25 hasta el 29. Gálatas capítulo 3, desde el versículo 25 hasta el 29. ¿Por qué leemos esta porción? Porque el apóstol Pablo nos viene haciendo una mención de una verdad grandísima, hablando de que somos hijos de Dios. Entonces leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice de la siguiente manera: pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Recordamos que el hermano Marcos el miércoles pasado nos estaba haciendo referencia de esta porción de la palabra de Dios. Y que cabe resaltar el versículo 26 que nos dice de que pues todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. El apóstol está recalcando esta verdad, recalcándole a los Gálatas de que son hijos de Dios y que esa posición se obtiene es a través de Cristo Jesús, de la fe en Cristo. ¿Sí? Y le recuerda una vez más de que en el versículo 29 dice que nosotros estando en Cristo, ciertamente somos linaje de Abraham y herederos según la promesa. Recordamos la promesa que Dios le había hecho a Abraham de que su descendencia, en el Génesis capítulo 12,
de cuando Dios le hizo la promesa a Abraham de que su descendencia, él iba a multiplicar su descendencia, ¿cierto? Y le había ya prometido una tierra prometida, la tierra prometida, ¿sí? Entonces, él está haciendo hincapié de que no solamente por ser hijos, o por ser hijos de Abraham, por ser judíos, era que eran herederos de la promesa de Dios, sino que ciertamente Abraham había tenido esa promesa por medio de la fe. Y no solamente por medio de la fe en cualquier cosa, sino por medio de la fe en Cristo. Entonces, teniendo en cuenta esto, es que entramos a nuestro pasaje de hoy, de que el apóstol hace hincapié de que somos herederos en Dios es por medio de Cristo Jesús, por medio de la fe en Cristo. ¿Sí? Entonces, entramos a nuestro capítulo de hoy. Ahora, ahí tengo una pregunta de cómo nosotros llegamos a ser herederos. ¿Cómo nosotros, siendo gentiles y aún el pueblo judío, cómo llegamos a ser herederos de esa promesa de Abraham? ¿Cómo fue que llegamos hasta ese punto? ¿Cómo llegaron a llegar hasta ese punto? Y eso es lo que vamos a estar compartiendo hoy. Desde el capítulo 4, el versículo 1 hasta el 7, nos describen, nos dan destello de cómo fue que nosotros llegamos a ser herederos de Dios, herederos de esa promesa. Y para lo cual vamos a estar ubicados en el versículo 1, que dice de la siguiente manera, del versículo 1 hasta el 3. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. El primer punto lo he titulado, nacimos en esclavitud, basado en estos versículos. En el versículo 1 hasta el 3, el apóstol Pablo utiliza una ilustración, o ilustra, por medio de algo que acontecía mucho en ese tiempo. En ese tiempo, los pueblos, los gobernantes, los que tenían el tipo de, digamos, de gobierno, ¿verdad? Monárquico, ¿qué pasaba? De que era muy común que los hijos de los reyes, ¿verdad? Bueno, nacían, pero se le encargaban a unas personas para que los cuidaran. Y esas personas básicamente se convertían en sus padres y en sus maestros. Sí, porque ellos se encargaban no solamente del cuidado de ellos, de alimentarlos, sino también de enseñarles. ¿Sí? Entonces, el apóstol utiliza algo que era muy común en ese entonces, tanto en el pueblo judío como aún en los pueblos griegos, aún en los romanos. Era muy común estos acontecimientos. Pero nos señala algo muy importante. Y nos dice, pero también digo que entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Es decir, que aunque ese niño que era hijo del rey, ¿verdad? Estaba bajo cuidado de algunas personas, y en ese momento, en ese estado, digámoslo así, él solamente era considerado como un niño, ¿sí? Aunque era heredero, es decir, que más adelante llegaba a ser heredero de todo, pero en ese momento, podríamos decirlo de una manera, no tenía ningún poder, sino que estaba sujeto a su mayordomo, sujeto a otro esclavo, a un esclavo. Estaba bajo dominio, bajo gobierno de un esclavo, aunque era el dueño de todo y el heredero de todo. ¿Sí? Entonces, el apóstol dice, aunque es heredero, es niño, en nada difiere del esclavo, es decir, tienen los mismos
los mismos privilegios del esclavo. O sea, no tiene mayor privilegio que el esclavo. No tiene mejor posición, aunque es dueño de todo. ¿Sí? Dice, sino que está bajo tutores, curadores, hasta el tiempo señalado por el Padre. Aquí hay algo importante que resaltar. Él estaba bajo cuidado, ¿verdad? Bajo gobierno de la persona que le colocaban a su tutoría, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que era hasta el tiempo señalado por el Padre. El Padre, cuando él consideraba prudente de que veía que su hijo tenía cierta madurez, le empezaba a dar poder. Y aún se celebraba una fiesta. Se llamaba la fiesta del traje de... Ay, se me olvidó la palabra, lo veo. No te... Bueno, se celebraba una fiesta en honor a que ese hijo ya tenía una cierta madurez y se le empezaba a dar poder en el reino, es decir, se le daba autoridad. ¿Sí? Entonces, pasa eso. Esto también es una luz, ¿verdad? O un tipo de lo que el Señor hizo también con su hijo. Que en el tiempo estipulado envió a su hijo cuando él consideró prudente enviar a su hijo para redimirnos y salvarnos a nosotros. El Señor Padre también miró prudente el tiempo, los tiempos. Cuando era prudente, cuando era oportuno enviar a su hijo para redimirnos a nosotros, hermanos. Entonces vemos ahí una luz de esta ilustración que nos está dando el apóstol con una verdad o algo que aconteció realmente con nosotros cuando el Señor envió a su hijo. Dice el versículo 3, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Por eso el primer punto es que nacimos en esclavitud. Usted y yo nacimos en esclavitud. El Señor nos enseña de que, bueno, hay diferentes tipos de esclavitud, hay que resaltarlo, diferentes tipos de esclavitud, pero la principal en nosotros es la esclavitud del pecado. Nosotros nacimos en esclavitud del pecado, pero también nacimos bajo la esclavitud de la ley, porque nacimos sujetos a la ley y nacimos sujetos a la esclavitud del pecado. Vayamos un momento al libro de Juan, capítulo 8, versículo 34 y 36, que es un pasaje, digamos, que va en la misma línea de lo que estamos compartiendo acá. El libro de Juan, capítulo 8, versículo 34 y 36. ¿Algún hermano lo puede leer un momento? Juan, capítulo 8, versículo 34 y 36. ¿Alguien lo puede leer? Libres. Amén. Ahí como dice hermano Marco, allá ando los cristianos dicen amén. Mira lo que dice ahí, hermano. El que hace el pecado, dice la palabra de Dios, es esclavo del pecado. Y ahora, ¿quién de nosotros no ha pecado? Realmente todos nosotros nacimos en esclavitud del pecado. ¿Sí? ¿Verdad? Todos nacimos en esclavitud del pecado. Y todos nosotros nacimos, o somos niños pequeños, éramos niños pequeños guiados por la ley de nuestra naturaleza corrupta, pecaminosa. Todos nosotros nacimos en pecados guiados por la ley de nuestra naturaleza corrupta, de nuestra naturaleza pecaminosa. Y éramos esclavos del pecado. Por eso el Señor dice, porque si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres.
Entonces, nacimos en esclavitud del pecado. Nacimos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Y miren que ciertamente el mundo, nosotros nacimos en pecado, nacimos en esclavitud de los pensamientos, ideologías y conductas que el mundo nos impone, ¿verdad? El mundo nos impone su ideología, su pensamiento. Y nosotros, todos nosotros que estamos aquí, nacimos esclavizados de esos tipos de pensamientos, y hasta que Cristo iluminó nuestras mentes, nuestros corazones, nos dio vida, nos quitó del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, es que pudimos ser libertados de esa esclavitud en la cual todos nosotros nacimos. Por eso el primer punto es: nacimos en esclavitud. Uno de los pensamientos del mundo es que, con referente a esto, es que el principio de la causa y el efecto, no sé si lo han escuchado, de que así como tú te conduces, así va a ser el resultado. Si tú obras bien, entonces todo te saldrá bien. Miren que los fariseos tenían este pensamiento. Ellos se creían mejores que los demás porque ellos que practicaban, hacían de boca, externamente, lo que según el precepto, según el precepto de ellos, según la ley, era lo correcto. Entonces ellos se justificaban por su conducta. En otras palabras, nosotros hemos justificado por lo que hiciéramos. Y bajo ese fundamento muchas veces nosotros cuando antes de conocer a Cristo teníamos ese pensamiento de que, bueno, si yo soy buena persona, yo no le hago mal a nadie, yo hago esto, yo hago lo otro, entonces yo soy buena persona. Yo no necesito ser salvo porque yo soy buena persona. Porque la persona que hace lo bueno va para el cielo. ¿Cierto? Ese es el pensamiento del mundo. Y muchas personas creen ese pensamiento y viven su vida con basado o sustentado en ese pensamiento. Pero ¿qué pasa? Cuando Cristo alumbra nuestras vidas, nos enseña de que realmente nosotros no podemos, nuestras obras no son suficientes para salvarnos. Que estamos esclavizados de nuestro pecado y necesitamos a alguien que nos salve. Eso nos enseña la gracia de Dios, de que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Nuestras obras no sirven, son trapos de inmundicia delante de Dios. Por eso el segundo punto es: fuimos redimidos, fuimos libertados. Fuimos redimidos, fuimos libertados. El versículo 4 dice: pero, anteriormente éramos así, estamos esclavos, éramos esto, éramos un desastre. Pero, cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando Dios determinó enviar a su Hijo, nacido de una mujer, es decir, se hizo hombre, y nacido bajo la ley, es decir, Cristo nació sujeto a la ley, igual que nosotros. Ni Cristo, siendo Dios, se hizo hombre. Y nosotros, siendo hombres, por la gracia de Dios, hemos sido considerados hijos de Dios. Miren eso. Cristo, siendo hijo de Dios, fue considerado, o se rebajó hasta lo sumo, para considerarse o ser un hijo de hombre. Por eso muchos pasajes dicen, se refiere mismo al hijo del hombre. Aún el profeta también se refiere a él mismo como hijo de hombre. ¿Sí? Pero el Señor, siendo hijo de Dios, el Señor Jesucristo, se hizo como hijo de hombre.
para que nosotros, siendo hijos de hombres, fuésemos llamados hijos de Dios. Miren esa obra grandiosa de nuestro Señor, de nuestro Dios. Cristo, en el tiempo que el Padre lo envió, fue nacido de mujer, nacido bajo la ley. Cristo fue nacido bajo la ley para cumplir la ley. Y, como dice el versículo 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Amén. Miren eso, hermanos. Cristo nació sujeto a la ley, así como el niño era sujeto a su mayordomo, estaba bajo sujeción, bajo dominio, de alguna manera. Cristo también nació sujeto a la ley, pero para cumplirla, porque fue el único que la cumplió. Para de esa manera, cumpliendo la ley, nos pudiera redimir a usted y a mí. Redimir es libertar. La remisión se hace, es decir, pagarle precio para que alguien sea liberado. Se utilizaba mucho en el término de los esclavos. Alguien pagaba el precio para que el otro fuera absuelto, fuera liberado. ¿Sí? Pero miren lo grandioso de Dios, de que Él no se conformó con solamente liberarnos, sino que nos adopta. Nos adopta como sus hijos. La palabra adopción, bueno, yo no soy experto en griego ni nada de eso, ¿sí? Pero se traduce como, bueno, en griego quiere decir huiotesia, que quiere decir colocar como a un hijo. ¿Sí? Colocar como a un hijo en dos sentidos. Uno, en relación, y dos, en privilegio, en posición. Nosotros hemos sido adoptados por Dios a través de Cristo. Y no solamente nos redimió, nos libertó, sino que ahora somos hijos de Dios y nos da los mismos privilegios del hijo. Es decir, no solamente tenemos el privilegio de poder relacionarnos directamente con nuestro Padre, sino que también tenemos la misma posición del Hijo de Dios. Tenemos el privilegio y también somos herederos. Ese es uno de los privilegios. Somos herederos, hermanos. Tenemos los mismos derechos y privilegios que un hijo, porque hemos sido adoptados por medio de Cristo. Nuestro hermano mayor nos redimió, nos libertó para que seamos su hermano y podamos relacionarnos con el Padre, con esa confianza, con esa libertad. Amén. Miren eso grandioso, porque dice la palabra de Dios, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y quiero que vayamos un momento a Romanos capítulo 8, versículo 15 y 17. 15 al 17. Romanos capítulo 8, versículo 15 al 17. Dice el versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Dice el versículo 15, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre.
Y eso es lo mismo que el versículo 6 de Gálatas nos dice. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Abba es una expresión de cariño, de confianza, ¿verdad? Que quiere decir como padre, papá. Nosotros diríamos, papito, diríamos nosotros acá. No sé si es tan precisa la palabra, sí, pero es de cariño, de cercanía, de esa relación estrecha que hay. Y ese es el tipo de relación que el Señor nos ha dado, hermanos, a usted y a mí. Ese es el tipo de relación que el Señor quiere disfrutar con sus hijos. Ese tipo de confianza, ese tipo de amor que Él quiere que nosotros podamos experimentar cada día en Él. Por eso el tercer punto es, somos hijos. Somos hijos, hermano. Eso es una pequeña, gran verdad. Somos hijos de Dios. Esa es nuestro estado civil. Entonces debemos reconocer, debemos apropiar y aceptar ese estado de que somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios podemos acercarnos a Él confiadamente, con cariño. Y podemos decirle, como dice el versículo, papá, padre. No solamente en momentos de adversidad, sino en momentos de tranquilidad podemos acercarnos con cariño a nuestro papá. Podemos decirle, Señor, papá. No, Señor, bueno, es una expresión de respeto, pero papá es una expresión de cariño. Papá, aquí estoy, no vez más. Papá, estoy así. Mire cómo me encuentro. Es que en las desesperaciones del día a día, de los afanes que tenemos día a día, podamos nosotros decirle, papá, aquí estoy. Así como nos acercamos muchas veces a nuestro papá, a nuestros abuelos, con ese amor, con ese cariño, le decimos, papá, mire, que me está pasando esto, me está pasando lo otro. ¿Por qué muchas veces hemos perdido esa cercanía con el Señor y esa relación? De que nuestro papá es nuestro padre. A veces vemos solamente a Dios como por allá, como nuestro juez, muchas veces. Que solamente está para castigarnos, para corregirnos, pero no como nuestro papá. Para que podamos experimentar su amor, su bondad, su misericordia, su abrazo. Que podamos acercarnos al Señor con tranquilidad, con confianza, con amor. Y disfrutar de esa cercanía que el Señor nos manifiesta aquí en su palabra. De que, así como el versículo 26 del capítulo 3 dice que pues somos hijos de Dios por medio de la fe en Cristo. Y que nos dice también más allá atrás de que somos revestidos de Cristo. Cristo habita en nosotros, el Espíritu de Dios está en nosotros. Y podamos clamar, mire la expresión, clamar a nuestro Padre. Que podamos nosotros, lo primero que cuando nos sentamos, así como ese hijo pródigo que cuando se fue, estuvo por allá, sufrió momentos de angustia, de dificultad, y él pudo volver a su papá, darle un abrazo. Bueno, el papá lo recibió con un abrazo. Que así nosotros cuando nos sentamos así de fallecer como ese hijo pródigo, cuando ya sus fuerzas ya estaban no podía más, pudo acercarse, volver a los brazos de su papá. Y como ese papá lo recibió con cariño y con amor. Que nosotros podamos acercarnos a pesar de nuestras dificultades, a pesar de nuestras faltas. Lo primero podamos hacer como el hijo pródigo, podemos aprender, esa es una enseñanza que nos da el hijo pródigo, que cuando la embarramos y cuando
pecamos, cuando ofendemos a nuestro papá, siempre hay un camino de vuelta. Siempre hay un camino de vuelta. Y siempre nuestro Padre nos está esperando con brazos abiertos. No solamente para vernos, sino para recibirnos con amor. Y para recordarnos que somos sus hijos. Eso hizo el Padre allá con el hijo pródigo. Recibió a su hijo y le dijo, mira, ve, este es un anillo. El anillo representa la posición que él tenía, la autoridad y el poder que él tenía. Eso representa el anillo cuando en ese tiempo y en esos ¿cómo lo diría? En esos pueblos que hay reyes, que hay monarcas. El anillo representa autoridad. Y el papá le dijo, oye, yo soy tu papá. Y todo esto que yo tengo es tuyo. Aunque ya le había dado una herencia, imagínense. Pero la herencia que tenemos en los cielos es infinita. Infinita. Esa herencia nunca se acaba. Y nosotros podemos acercarnos, así como dice el pasaje, diciendo, Señor, papá, aquí estoy. Padre mío, ya no soy esclavo, soy hijo. Y como hijo también soy heredero. Y el apóstol le recuerda a los Gálatas que ellos eran hijos, que no eran hijos por la ley, sino que eran hijos por medio de Cristo, por medio de la fe en Cristo. Y nosotros aprendemos eso hoy. El Señor nos recuerda eso. Que nosotros no somos esclavos ya, no somos esclavos del pecado, ya no estamos bajo el dominio del pecado. Tenemos al Espíritu Santo en nosotros, que nos dice y nos recuerda que somos hijos, que somos herederos, que ya el pecado no nos domina, que a veces caemos, que todavía tiene un efecto, un ataque continuo en nosotros por nuestra naturaleza pecaminosa, que está en nosotros, pero que Él ya no nos domina, no estamos bajo su dominio, que por medio del Espíritu Santo de Dios podemos vencer. Por eso ya no estamos bajo esclavitud. Y así como dice la canción, que bueno, no sé, alguno la ha escuchado, que ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Nosotros podemos recordar esa verdad, que ya no estamos bajo esclavitud. Nuestro Padre está para socorrernos, para ayudarnos en momentos de angustia y dificultad, pero también para recordarnos que tenemos una herencia grandísima en Él y que en Él están todas las cosas. En Él está la perfección y la suficiencia para cada una de nuestras necesidades. Amén, hermanos. Entonces, les recuerdo una vez más, somos hijos de Dios. Recordemos que tenemos a nuestro Padre y podemos acercarnos confiadamente a Él. Podemos correr para disfrutar cada día de ese amor, de esa bondad, de ese cariño que el Señor tiene para con cada uno de nosotros. Dios los bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a estar orando para recoger las ofrendas. Señor, te damos gracias por bendecirnos, Señor, grandemente, bendecir nuestras vidas espiritual, pero también nos bendice materialmente, Señor. Gracias por la vida de cada hermano, gracias porque tú les bendices, Señor, porque nunca el alimento ha faltado en nuestros hogares, Señor. Aunque se pongan caros, Señor, los alimentos, Señor, pero siempre tú nos bendices, Señor, para comprarlos, mi Rey.
¿Cómo no darte gracias, Señor? ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no bendecirte? ¿Cómo no honrarte, Señor, a través de los diezmos y las ofrendas, Señor? Sabiendo, Señor, que todo lo que tenemos es tuyo, Señor, y todo lo que tenemos es porque tú, Señor, te place darnos, Señor. Por eso te damos gracias, precioso Rey, y te damos gracias, gracias, gracias. En el nombre de Cristo Jesús, amén. ¿Podemos pasar a ofrendar, hermanos? Gloria a Dios. Vamos a estar orando para ser despedidos. Soberano Dios, te damos gracias por este momento maravilloso. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque esa palabra, Señor, es la que nos guía, nos lleva a toda verdad. Gracias por el sacrificio tan grande, Señor, que hiciste, oh Jesús, en esa cruz por amor a nosotros. Gracias por el privilegio que nos da, Señor, de ser tus hijos, Padre. Gracias, 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 Señor. Ahora que vamos a salir de este lugar, más no de tu presencia, Señor, porque sabemos que tu presencia estará con nosotros donde vayamos, Espíritu Santo. Que nos lleves en paz, que nos lleves en seguridad, Señor, así como nos trajiste a este lugar, Señor, nos lleve a cada uno de nosotros a nuestros hogares. Que el ángel de Jehová acampe a nuestro alrededor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que la paz tuya, Señor, esté en cada uno de nosotros, Señor, y que este resto de semana, Señor, seas colocando, Señor, como dice tu palabra, el querer como el hacer, Señor, de cada día, Señor, descubriñar tu palabra, Señor, atesorarla y vivirla, Señor, como tú nos mandas. En el nombre de poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.